¿Qué tal, amigos? Es un gusto compartir con ustedes la palabra de Dios. Mi nombre es Pastora Brenda y quiero compartir con ustedes este tema que es arrancando lo sembrado. Si ustedes tienen una Biblia en casa, por favor acompáñenme, y si no, pueden escuchar estas citas bíblicas. En el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículos 15 al 25, dice así: Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: Basta, ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio el ángel que destruía al pueblo: Yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: Sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿Por qué vienen a mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: Para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: Tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová mi Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: No, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Estamos encontrando en este pasaje bíblico que David había enviado a hacer un censo, a contar cuántas personas había en la nación de Israel. Pero esto desagradó a Jehová. Él no había dado el permiso, entonces Dios estaba enojado por lo que había hecho David sin su permiso. Entonces viene un juicio por esa desobediencia de David, y viene entonces una plaga muy fuerte que estábamos leyendo aquí, que murieron muchas personas sobre toda la nación. La Biblia nos dice que todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Es una ley universal. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. No se puede cambiar. Así nosotros también, cuando sembramos bien, entonces vamos a cosechar bien. Pero cuando sembramos mal, vamos a cosechar mal. Esto también incluye malas semillas, malas siembras, y la Biblia nos exhorta a ser prudentes para recoger. Entonces David había hecho una mala siembra. 20,000 israelitas habían muerto a causa de esto, a consecuencia de esa mala siembra. Y David no sabía cómo detener esa cosecha. Era una cosecha de muerte. Y David tenía arrepentimiento. Según el versículo 17, dice que David le dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: Yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Y entonces es cuando él le ruega a Dios y le pide: Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Entonces David se humilla, David le suplica a Dios, y entonces Dios le da la respuesta, que era lo que él tenía que hacer. Y entonces envía Dios a su profeta, que hablaba por medio de ellos. Entonces viene a David y entonces le dice que tenía que levantar un altar a Jehová. Y entonces Dios le indica en qué lugar. Entonces David lo hace conforme a la palabra de Dios, y cuando él lo hace, cesa la mortandad. En el versículo 25 dice que edificó allí David un altar a Jehová, y sacrifica holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oye las súplicas de la tierra, y cesa la plaga que había en Israel, esa plaga de muerte, esa cosecha de muerte. Entonces encontramos aquí que David tenía algo en su corazón,
un arrepentimiento. David reconoció que lo que estaba viniendo a su nación era la consecuencia de lo que él, de esa desobediencia que él había provocado, había causado todo esto. Entonces viene delante de Dios y viene con un arrepentimiento, viene humillado. Muchas veces quizá nosotros hemos hecho una mala siembra, quizá nosotros hemos desobedecido delante de Dios y estamos viviendo las consecuencias de aquello que hemos sembrado, de esas malas semillas, de esa mala siembra. Y quizá estamos viendo enfermedades en nuestros hogares, quizá estamos viendo escasez económica en nuestros hogares, quizá estamos viendo problemas con la pareja, problemas con la familia, con los hijos, y no sabemos cómo detenerlo. Y lo mismo le sucedió a David. Pero entonces es cuando Dios envía su palabra y es cuando hay un arrepentimiento en él y es cuando él reconoce que es causa suya todo esto que ha venido. A veces quizá también en nuestros hogares no es precisamente causa nuestra, sino causa a lo mejor de nuestros antepasados, sino causa a lo mejor de ignorancia a la palabra de Dios, o causa también de que quizá un día escuchamos la palabra de Dios y nos alejamos del camino de Dios. No lo sé, muchas situaciones pueden causar que haya una mala siembra en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros empleos, en nuestros trabajos. Quizá también ha habido una mala siembra. Estamos sembrando mal y estamos cosechando mal. Entonces aquí es cuando Dios envía esta palabra, porque no es casualidad que tú estés escuchando esta palabra hoy. Es Dios que trae esta palabra a tu vida porque Dios ha visto lo que estás viviendo. Dios ha visto que quizá te has sentido desesperado, quizá te has sentido humillado, quizá te has sentido sin esperanza, quizá te has sentido y has corrido por muchos lugares sin encontrar una respuesta. Pero hoy el Señor está trayendo una respuesta a tu vida porque el Señor quiere cambiar esa mala siembra. Aquí esta mala siembra estaba trayendo la consecuencia de la muerte. 20,000 israelitas habían muerto ya. Y David quería detener todo eso. Y David le dice a Dios, las ovejas no pecaron, fui yo. Entonces David quería detener, David quería cambiar todo lo que estaba sucediendo. Es cuando viene Dios y le trae la palabra. Y la palabra era que David tenía que levantar un altar. Cuando David va y compra ese terreno y levanta ese altar y pone los holocaustos para Dios, entonces es cuando cesa la mortandad, cuando cesa esa mala siembra. Así hoy el Señor está trayendo esta palabra. ¿Qué es lo que tienes que cambiar en tu vida? Tienes que reconocer porque ha venido esa mala cosecha, pero también tienes que reconocer qué es lo que estás haciendo mal en tu vida. Quizá un día escuchaste la palabra de Dios y te alejaste. Quizá has escuchado la palabra de Dios y no estás viviendo conforme a lo que el Señor quiere que vivas, en obediencia, en búsqueda de Dios. Quizá has sembrado mal, creyendo que estabas haciendo bien, pensando que a lo mejor todos hacen lo mismo. Y entonces estás viendo esa mala siembra en tu vida, en tu economía, en tu salud, en tus relaciones con los demás, en tu economía, no lo sé. Entonces aquí el Señor está hablando a tu vida que es necesario levantar un altar, envolverte a Dios. Dice la Escritura que es necesario que nos arrepintamos, que creamos en Dios, que nos volvamos a Dios, que nos arrepintamos de nuestros malos caminos. El hombre va caminando por un camino ancho de perdición y todo le parece bien a su propia prudencia. Pero dice el Señor que nuestros caminos no son sus caminos. El Señor tiene planes de bien para ti y el Señor no quiere que vivas como estás viviendo. Él quiere bendecirte, Él quiere prosperarte, pero el Señor está viendo que ha habido una mala siembra, que ha habido una mala semilla. Y el Señor quiere cambiar todo eso. Se puede. El Señor hoy trae una buena noticia y el Señor te dice, se puede cambiar toda esa mala siembra. Se puede detener esa mala cosecha. Entonces el Señor quiere que tú levantes un altar en el cual tú le busques, en el cual tú te congregues, en el cual tú vayas a una iglesia a escuchar la palabra de Dios, en el cual tú te alimentes de la palabra de Dios. Mucha gente dice creer en Dios. Mucha gente dice, en mi casa yo oro,
Pero la realidad es que el Señor quiere que nosotros nos congreguemos en su casa. Busca una iglesia cristiana donde se predique la palabra de Dios. Si tú ya has escuchado un día la palabra de Dios, regresa al camino de Dios. Y si quizá tú vas a una iglesia, pero a lo mejor tu vida está enfriada, pero a lo mejor tú vives una vida cristiana rutinaria, es tiempo de levantar un altar en tu vida, donde verdaderamente haya una búsqueda de Dios, haya una consagración hacia Dios, haya intimidad con Dios, porque eso es lo que Dios espera del ser humano. Por eso formó Dios al ser humano, para tener comunión con Él. Y por eso Dios quiere que nosotros como hijos suyos tengamos comunión con Él, tengamos una intimidad con Él. Él quiere que levantes ese altar en tu vida. Él te está llamando, de muchas maneras te ha llamado, yo lo puedo creer, porque Él quiere que levantes ese altar en tu vida. Entonces David levantó ese altar conforme a la palabra de Dios. Por eso lo tenemos que hacer, levantar ese altar conforme a la palabra de Dios, no como nosotros creemos. Porque a veces creemos que estamos yendo a la iglesia, pero estamos alejados de Dios. El Señor dice en su palabra en el Antiguo Testamento que el pueblo de Dios, el mismo pueblo de Dios, Israel, de oídas lo oía, pero no lo conocía, y que su corazón estaba lejos de él, y que solamente le adoraba de labios para afuera. Así muchas veces mucha gente cree conocer a Dios, pero está lejos, su corazón está lejos de Dios, y vive una vida en la que cree conocer a Dios, en la que cree buscar a Dios. Pero tenemos que levantar ese altar como David lo hizo, conforme a la palabra de Dios. Él nos dice que no dejemos de congregarnos. Él nos dice que le busquemos primero a Él, y que todo lo demás va a ser añadido. Entonces, cuando David lo hizo, cesó la mortandad. Dice el versículo 25, que edificó allí, compró ese terreno David, y edificó allí ese altar a Jehová, y sacrificó holocaustos, y trajo ofrendas de paz. Y entonces fue cuando Jehová oyó las súplicas por la tierra, y cesó la plaga de muerte, la plaga de mortandad en Israel. Entonces, así hoy Él te está hablando. En pocas palabras, se arrancaron esas malas cosechas. Y yo quiero darte unos pasos para, si tú quieres detener la mala cosecha en tu vida. Primero, tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber un arrepentimiento. Tú tienes que mirar cómo está tu vida, reconocer, revisar cómo está tu vida, pero sobre todo, darte cuenta y de verdad reconocer cómo estás viviendo. Porque muchas veces creemos que estamos viviendo correctamente, porque quizás hacemos lo mismo que hacen los demás, pero sabemos en el fondo que algo nos falta, sabemos en el fondo que algo estamos haciendo mal. Entonces, primero tiene que haber un arrepentimiento en nuestra vida. El arrepentimiento es dejar de vivir en el pecado, darnos la vuelta y darle la espalda al pecado y dejar de vivir en el pecado. ¿Qué es el pecado? Aquello que a Dios no le agrada. Eso es el pecado. Y el arrepentimiento es darle la vuelta al pecado, dejar el pecado, dejar de tener esa actitud que teníamos hacia el pecado. Quizá muchas veces creemos que nos deleitamos, creemos que nos gozamos, creemos que estamos viviendo bien en el pecado, pero la realidad es otra, porque el pecado trae consecuencia, como dice la palabra de Dios. La paga del pecado es muerte, y quizá tú estás viviendo una muerte espiritual alejado de Dios. Quizá tú estás viviendo una muerte en tus relaciones, con tu familia, con los que te rodean, en tu trabajo. Quizá tú estás viviendo una muerte en tu economía, en tu salud, en la que caminas, en la que vives, pero en tu interior tú te sientes muerto. Entonces tiene que haber primero un arrepentimiento y pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a Dios por las cosas que has hecho alejado de Él. Y esto va a generar un cambio. Y dos, Dios te manda levantar un altar, y entonces ahí es cuando inmediatamente se va a detener esa mala siembra y esa mala cosecha, porque en el altar tú puedes detener para siempre las malas siembras. Yo quiero hacer una oración. Si tú te has sentido identificado en lo que hablamos en esta mañana, yo puedo creer que Dios ha hablado a tu vida y a tu corazón, porque la palabra de Dios, no yo,
La palabra de Dios es viva y es eficaz. Yo quiero hacer una oración contigo. Repite estas palabras ahí donde estás. Señor, estoy arrepentido y reconozco que he hecho una mala siembra. Vengo hoy delante de ti y te pido perdón por todo lo que he hecho mal, porque he vivido alejado de ti. Te pido perdón porque he hecho una mala siembra en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mis finanzas, en cada una de las áreas de mi vida. Hoy estoy viendo las consecuencias de una mala siembra con una mala cosecha. Pero hoy yo quiero que todo eso cese en mi vida. Y hoy, en el nombre de Jesús, vengo arrepentido, vengo a pedirte perdón y vengo también deseando un cambio en mi vida. Pero también hoy quiero levantar un altar en mi vida, un altar de búsqueda de ti, un altar de consagración hacia ti, un altar donde quiero un cambio en mi vida y estoy dispuesto a generar ese cambio en mi vida, en mi hogar, con mi familia y con todos los que me rodean. Y ese cambio yo sé que solamente va a venir si en mi vida hay una búsqueda de ti. Quiero buscar de ti, quiero llenarme de ti, llenar mi vida, llenar mi hogar de ti. Perdóname si no lo había hecho, perdóname si había conocido o escuchado tu palabra y no lo había hecho. Hoy quiero, Señor, un cambio en mi vida y yo quiero que cese esa mala siembra y esa mortandad. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.